Que salga muy bien. Silencien sus micrófonos, por favor. Bueno, buenos días a todas y todos. Soy Norberto Lloves, el secretario científico de la institución, de la escuela, y hoy tenemos psicoanalistas dialogando con las artes. Le paso la palabra a Alicia Levin, que es la coordinadora de la mesa. Alicia. Gracias, Norberto. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Un gusto estar acá y reencontrarnos en nuestra segunda reunión de psicoanalistas dialogando con las artes. Nosotros empezamos en el año 2020, en pandemia, por Zoom, con esta posibilidad que nos brindó la EAPG de poder reunirnos. Empezamos como psicoanalistas dialogando con las letras, y se propuso entonces, en ese tiempo, compartir un espacio para indagar sobre la escritura y la palabra, lectura y escritura, que en su carácter de experiencia, abren el juego del lenguaje, conmoviendo las coordenadas que organizan la existencia y el pensar. Analistas y analizantes, pensamos, se constituyen en escritores y lectores de ese acontecimiento singular que llamamos psicoanálisis. A partir de las letras nos fuimos encontrando con esos múltiples modos de enunciar y expresar que el arte nos presenta. De este modo, y en este 2023, cambiamos nuestra nominación, de modo que nos transformamos en psicoanalistas dialogando con las artes, para reflexionar e intercambiar territorios de nuestro quehacer junto con distintas manifestaciones artísticas. Este espacio que hoy disfrutamos y que agradecemos la compañía de todos ustedes, gente muy querida y muy relacionada con el psicoanálisis y las artes, estuvimos leyendo, pertenece a la Comisión de Cultura, que se encuentra organizada dentro del... Participan de ella el secretario científico aquí presente, Norberto Lloves, y nuestra querida Verónica Ginocchio, que hoy está además como panelista. El ciclo Psicoanalistas dialogando con las artes está coordinado por Verónica y por quien les habla. Lo integran en este 2023 amigos y colegas que se han integrado: María Casariego de Gainza, Graciela Coan, Marta de Justi, Lili Diamen, Maricel Eichbaum, Mabel Fuentes, Beatriz Rodríguez, Carlos Baise y Abel Zanotto. En el encuentro de hoy verán a Sebastián Burekovich con algunos objetos que ya están hablando por él. Decidimos llamarlo de monstruos, cuentos e infancia. Nuestros panelistas van a ser Sebastián Burekovich y Verónica Ginocchio. Vamos a tener la posibilidad también
le ofrecimos a Fabián Actis Caporales que tenga el micrófono abierto en el debate, porque hace 15 días presentó un trabajo libre alrededor del destino o dónde van los monstruos, que tuve el honor de ser invitada como comentadora, así que estamos en tema, así que bueno, gracias Fabián por aceptar la invitación. Así que bueno, voy a pasar a presentar entonces a nuestra primera panelista, Verónica Ginocchio, es psicóloga, psicoanalista, docente en la EAPG, en los convenios que tenemos actualmente entre lo que es la EAPG y la ULAM, y como dije recién, pertenece a la Comisión de Cultura y a la Secretaría Académica. Vero, micrófono tuyo. Ahora sí. Bueno, muy contenta con la posibilidad de participar y particularmente emocionada de tener aquí a un monstrólogo y además de compartir con Fabián Actis nuestra producción psicoanalítica acerca de los monstruos. Bien, les voy a contar una escena de teatro infantil en el siglo XX, Pedro y el lobo. Pedro, un niño que vive en el bosque con su abuelo, intenta cazar al lobo que se ha comido su pato. Con la ayuda de un pajarito, logra atarlo por la cola. Llega a los cazadores dispuestos a matar al lobo, pero Pedro prefiere llevarlo al zoológico. Uno de los actores, buscando la participación de los pequeños espectadores, entre los cuales me encontraba yo misma niña, les pregunta al público, ¿lo llevamos al zoológico o lo entregamos a los cazadores? Respuesta mayoritaria y enfervorizada, mátenlo, mátenlo, lobo malvado. A diferencia del niño Pedro, quien convencería a los cazadores de no matar al lobo, los niños en el público necesitaban aniquilar al animal feroz, temido y por tanto odiado. La historia en el teatro finalizaría tal cual fuera concebida por Sergei Prokofiev junto con su música. El lobo era por esos tiempos una amenaza más cercana, y por ende un visitante frecuente de pesadillas, como lo relatara Freud en su historia de una neurosis infantil. ¿No? Les voy a mostrar acá. No me pasa. Bueno, ahí estamos. Ahí está. ¿No? Este es un dibujo estilizado del que dibujó El hombre de los lobos, pero digamos que conserva la estructura, solo que lo han pintado, ¿no es cierto? Era un lobo que en los ojos de Freud no solo encarnaba la figura del padre devorador, castrador, seductor que impone la castración y a sus derivados, profesores y analistas, sino que también refería a ambos padres como lobos enredados en una escena sexual peligrosa. Más benévolo resultó el papá de Juanito, devenido en caballo, temido pero también admirado. Fabián Actis, aquí presente, señala en su trabajo Psicoanálisis y Literatura, Los monstruos y sus destinos. Nos marca la diferencia de traducción en el título del cuento. Nosotros lo tenemos en español, Donde viven los monstruos, y la versión original en inglés se llamaría algo parecido, traduce Fabián, Allí donde está lo salvaje. En el ancho mundo de los fantasmas, zombies, ¿no?, que tenemos hoy, monstruos, animales salvajes, podemos observar un trazado que recorre diferentes zonas, desde lo siniestro, lo persecutorio y lo temible. Pero ¿quién le da vida a este mundo? ¿Por qué los monstruos? En su poema Menos al menos, Marcelo Cao se pregunta ¿para qué la escritura poética? Y dice para atarle una letra al dolor. El dolor del desvalimiento, la pugna pulsional, la necesidad de sostén emocional y de cuidados corporales, producen angustias que buscan un nombre. El mayor desvalimiento excede la ausencia del objeto y alcanza la pérdida de las representaciones. El mundo del terror sin nombre, un mundo difícil de habitar, lleno de muertos, fantasmas y zombies, borra las barreras que deberían ser permeables pero no laxas,
entre las fantasías terroríficas derivadas del desvalimiento y un mundo que no ofrece respuestas ni sentidos para la experiencia emocional. Las pesadillas, los monstruos, constituyen aquí un modo de atar el terror sin nombre a alguna representación. Están ahí, como restos de representaciones perdidas o aún no nominadas. Lejos aún de la diversión y el juego paralizan. El juego del nietito de Freud, que por lo menos para los del psicoanálisis sabemos que es el juego del Fordá, él arrojaba lejos un carretel y luego lo traía hacia sí, expresando un modo activo de perder y recuperar al objeto, va seguido de otro juego. Esto lo subrayan especialmente César y Sara Botella. Dice, el nene juega a aparecer y desaparecer frente a un espejo. Un juego que sirve no a la pérdida y recuperación del objeto, sino a la pérdida y recuperación de sí mismo, y que necesita también ser jugado. Una pacientita me pedía que nos sentáramos a contar cuentos de terror. Insistía en que yo fuera convincente, que la asustara de verdad, y después se asustaba de verdad y se enojaba un montón conmigo. Pero si yo no hacía eso, decía, dale, de verdad. A veces se asustaba de su propio juego. Sus miedos, unidos a una enfermedad médica seria, buscaban dialogar con profundas vivencias corporales de desvalimiento. Yo voy a contar algunos dibujos que como son de pacientitos, pensé mucho en si mostrarlos o no y al final decidí que no los voy a mostrar, así que los dejo todavía con el dibujo del hombre de los lobos. En un dibujo, por ejemplo, se observan pequeños hombrecitos negros hechos de un solo trazo, que se multiplican hoja tras hoja. Son, según el paciente, los ninjas negros. Al nombrarlas, el niño se ubica en un rincón asustado y mira hacia el techo. En otro niño, una cruz chorreando, diluyéndose al lado de la palabra terror, escrita en grandes letras de imprenta, que también chorrea y se diluye. Si hoy nos cruzáramos con la esfinge, nos preguntaría qué queremos decir con lo que decimos, dice Victoria Solotniki, una psicoanalista amiga, en su trabajo Ejercicios sobre juegos de lenguaje y alteraciones de la sinceridad. La esfinge, monstruo mítico, nos trae las preguntas, mostrando una primera dimensión de amenaza en relación al deseo de saber. La investigación sexual infantil se inicia con enigmas sin palabras y una atmósfera de cierto peligro. Los nombres son modos de ir construyendo y ordenando un mundo que crece, y así nos permiten deslizar, lejos de los objetos primarios, angustias que hacen estos vínculos y también ampliar el horizonte para investir nuevos objetos de deseo. Las angustias que van dando forma a estos monstruos surgen de las vicisitudes del narcisismo. Lo que me frustra me enfurece, amo y me apodero de eso que amo, mis rivales son solo enemigos que odio, etc. Las ansiedades persecutorias que un monstruo puede provocar nos informan sobre el malestar del niño. Combinación compleja de experiencias de frustración, intensidad de pulsiones no tramitadas, violencia de los deseos, rabia. Es interesante preguntarnos para cada monstruo cuán peligroso es, con qué amenaza, qué poderes tiene, ¿podremos hablarle? ¿Le podemos negociar alguna cosa? ¿Cuántos son? ¿Se multiplican? ¿Son mortales o totalmente imbatibles? En ese qué decimos con lo que decimos está la diferencia entre el monstruo que representa y el monstruo que es un equivalente concreto de los miedos que encarna. Su cualidad depende también de quién dice lo que dice. Pensemos en el fantasma de Canterville, ¿no? Fíjense que la casa es, ¿no es cierto?, siniestra, pero que por más que lo intentaba, si ustedes lo conocen en el cuento, no lograba asustar a los moradores del castillo, eran unos americanos que no creían en esas cosas, ¿no? Y fracasaba en ese intento de que esa casa realmente se llene de una atmósfera inquietante. Muy distinto es lo que ocurre con el fantasma de Madeline, en la caída de la casa Asher. El fantasma no es el mismo, si lo nombra Oscar Wilde, que sí se trata de Edgar Allan Poe, ¿no es cierto?, que es el autor del cuento La caída de la casa Asher, ¿no? Casa prototípica de muchas posteriores películas y cuentos de terror.
Mientras la frontera entre los sueños y las alucinaciones se va consolidando, se transita el camino desde la rabia y la angustia, cerradas sobre sí mismas, a la declinación del narcisismo. ¿No? Imaginemos un gráfico que yo tengo acá, ¿no? Una larga serpiente con cabeza humana, ojos muy abiertos y colmillos, que nos mira entre perpleja y amenazante. Está flotando en el medio de la hoja, gris borrosa, sin nada alrededor. Dice Fabián Actis, lo jubiloso y lo salvaje, lo monstruoso, lo placentero del escenario pletórico de poder omnímodo. Podríamos reconocer, salté un poquito, ¿no? Podríamos reconocer en ese despliegue algo de la omnipotencia infantil. Podríamos suponer que tales festejos contienen entre sus antecedentes al júbilo narcisista. Fabián está haciendo referencia a la fiesta monstruo del relato donde viven los monstruos. A medida que la angustia se va modulando y los miedos son menos intensos, va creciendo el monstruo en su dimensión como sí. Es decir, que se comienza a delimitar un territorio de fantasía y de juego. La oscilación narcisismo-socialismo, como diría bien, permite edificar escenarios donde la trama edípica domina la escena, con una escena primaria que empieza a ser más interesante, de modo que el deseo libidinal, la ambivalencia y el juego crecen en el mundo del niño. Son escenas que permiten vehiculizar angustia con algunas formaciones sintomáticas y temores más específicos. Puede observarse un compromiso entre el miedo y el deseo, como le pasaba a Juanito con el caballo. Se abre así el camino ondulante en que un chico se asusta, se divierte, se asusta, se divierte. Lo más importante es que las fantasías, los cuentos y el juego producen placer, ya. El chico puede ir enriqueciendo su juego y puede ir y venir del juego a otras facetas de su vida en un modo más fluido, ¿no? Juega, conversa, cuenta cosas de la escuela, vuelve a jugar, ¿no? Tengo acá el dibujo de un monstruo con muchos ojos y también varios brazos y piernas, trazo firme y definido. El monstruo sonríe. Si el niño puede ir desarrollando, siempre con la asistencia del ambiente, recursos para modular, enfrentar y elaborar sus deseos y sus miedos, los monstruos, en su carácter de símbolos, podrán ser reconocidos como creaciones propias, aptos para ser usados libremente, como dice Hannah Sealand. Yo ahora voy a mostrar algunos dibujos y leer fragmentos de cuentos publicados en este libro, Requete Cuentos, que es Clásicos reinventados por los chicos del Taller Azul de Salta, dirigido por Silvia Katz. Así que ahora van a hablar los niños. Capeducita Doja. Voy a leer un pedacito nada más, y mientras tanto les voy a mostrar la ilustración. Quería nada más que vieran cómo está escrito el cuento, ¿no? Y van a ver el gráfico, ahí está el dibujo. Una mamá le pidió a su hijita bebé que le lleve flores y una carta de amor a su papá. Estaba en una casa chiquitita del cerro. Ella fue gateando y se le apareció Lobito Feroz, que también usaba pañal, y le preguntó, ¿a dónde vas, Caperucita? Lobito se fue gateando rapidísimo por el otro camino y llegó primero, ¿no? Conocemos el cuento de Caperucita, así que salteó algunas cosas. Agarró al papá del pie con mucha fuerza, salió volando y cayó dentro del armario. Y Lobito Feroz le saltó a Caperucita, pero ella se salvó porque gateó muy rápido. Luego Lobito se comió todo lo que había en la canasta, el papá se liberó y leyó la carta de amor. Hola, esposo, ¿cómo estás? Te quiero, te amo y te mando un beso. Y cuando vengas, trae una gaseosa del súper. Después, el papá de Caperucita llamó al papá de Lobito Feroz para que lo vaya a buscar. ¿No? Digamos, veamos cómo el chico juega, ¿no? Veamos que es un gráfico, por lo menos para los de nuestra profesión, que tiene interesantes protuberancias, ¿no es cierto? Es interesante cómo que es un nene de 5 años puede jugar con todas estas fantasías. Bella y el lobo. Esta es una nena de 8. Ella cuenta la historia de una señora inventora que se quedó sin trabajo, ¿no? Color local. Fue a la ciudad con sus hijas a buscar trabajo, no consiguió y de vuelta pasó por el bosque. Se les apareció un lobo feroz. Todas se asustaron mucho y salieron corriendo y gritando. Pero la más bella se quedó porque también era la más valiente.
El lobo siempre atacaba a todos. A Pinocho le comió la nariz, pero Caperucita se salvó porque antes se escapó del cuento. Cuando el lobo se la quiso comer, Bella lo empuja y se quedó desmayado. Llegó la bruja de Hansel y Gretel, y cuando lo vio se le ocurrió que podía hacer sopa de lobo, pero después pensó que mejor no, porque su casa estaba lejos y no iba a poder llevarlo. Se lo quiso comer ahí, pero Bella llegó, y como su corazón era solidario, lo salvó. Y a la bruja la revolvió por las nubes. O sea, que acá esta niña tiene, digamos, problema con la bruja. Durante unos años, Bella vivió en el bosque, siendo compañera de juegos del lobo. Como extrañaba a su mamá, se volvió a su casa. El lobo la llamaba insistentemente por teléfono para que volviera al bosque. Bella volvió a buscar al lobo. Ahora cito a la nena, ¿no? Estaba herido porque para vengarse, Pinocho lo había empujado y había caído sobre un clavo. Para salvarlo, ella le dio un beso en el cachete y el lobo de repente se iluminó y se transformó en un príncipe. Le preguntó si se quería casar con él y ella aceptó. Se besaron en el cachete, se casaron y tuvieron 14 hijitos humanos, 7 nenas y 7 varones. Y ellos fueron los enanitos de otro cuento. Fíjense como la creatividad y la posibilidad de jugar e ir y venir de unos personajes a otros, ¿no? El último, el bello durmiente. Este es un varón de 13 años. Esta es la historia de un niño con un padre ingeniero y una madre relojera. Por alguna razón vino una vecina, Daniela, que decía ser una bruja y lo maldijo. Cuando este niño crezca y tenga 20 años, va a tener tanto vello que parecerá un solo pelo gigante. Después de eso se fue, pero llegó su hermana, que decía ser una bruja buena, y dijo a los padres que cuando su hijo tuviera mucho vello, se iba a quedar dormido en su cuarto para no pasar vergüenza, hasta que viniera alguien a cortarle el pelo y salvarlo de la maldición. 20 años después, los padres, cansados de vivir en una casa donde no se podían mover de tanto pelo, se fueron y la ponen en venta. La compró un joven peluquero para poner una peluquería. Para poder entrar, sacar el pelo y encontrar al hombre que dormía, pidió por internet una espada láser. Tanto era el pelo que no podía ver nada, y sin querer le cortó una mano, pero consiguió salvarlo de la maldición. Y al final, el señor de 40, ya tenía 40, el bello durmiente, vivió feliz siendo aprendiz de peluquero. ¿No? Estos no son niños en análisis, pero nosotros podríamos decir que cuando un análisis logra hacer esta travesía, hay poesía en los sueños, música en el lenguaje y belleza en el método psicoanalítico. Bueno, muchas gracias. Esperen que dejo de compartir. Gracias, Verónica. Tan buen texto, tan bien contado y tan buen manejo del tiempo, que es uno de los problemas que tenemos. Bueno, voy a presentar a alguien que ya ha estado en nuestra institución, gracias a la revista online. Lo conocimos ahí, algunos. Ahí nos quedamos bastante prendidos de ese trabajo, digamos, metafórico y metonímico con los monstruos. Sebastián Burekovic está a punto este año de ser colega, está terminando su licenciatura en psicología, y merece un currículum que me mandó de muchísimas hojas y muy extenso, pero bueno, hemos acordado el domingo a la tarde, de mutuo acuerdo, en hablar de qué se trata esta monstruología, ya que nos permitió poner monstruólogo. Sebastián hace talleres orientados a transformar los miedos en creatividad. Trabaja la creación de monstruos para poder identificar temores, anhelos, problemáticas, poderes y diferencias que cada uno de nosotros posee. La variedad de textos que ha hecho, de libros, voy a elegir, no sé, no los conté, pero deben ser como 18, voy a elegir Drácula va al dentista, Saltando a casa, Aventuras sobre ruedas, Una mudanza a los saltos, Un campeón en 2 ruedas, De estación en estación y Misión el pulpo gigante. Bueno, te doy la palabra, Sebastián, un gusto y agradecidos de tenerte. Buenas noches. Bueno, primero voy a ir compartiendo, pero también quiero
agradecer la invitación, una vez más, siempre están generosos conmigo, y agradecerle a todos los que se conectaron para compartir con nosotros, que siempre es lindo agradecer. Y antes de empezar, decir que lo que voy a contar tiene que ver con algo también que me atraviesa, que tiene que ver conmigo, con mi formación, y que es una forma de ver, pero así como hay muchísimas más. No es un dogma, sino que tiene que ver con una trayectoria. Se llama Creatividad y Monstruos para Transformar los Miedos. Ahí me ven dando un taller de monstruología, que brevemente les voy a explicar cómo es el taller de monstruología. Yo llego y entro con una historia diciendo que soy un monstrólogo, empiezo a mostrar mis libros, que son libros de los miedos de los monstruos, que ahora les voy a mostrar unas tapas, y empezamos a debatir entre todos los miedos que tenemos, y si le tenemos miedo al dentista, y si le tenemos miedo a la vacuna, y si le tenemos miedo a la oscuridad, y vamos levantando la mano para ver que somos varios los que tenemos miedo a diferentes cosas. Después yo les digo que estudié a partir de eso en la Universidad de Monstruología, que la sitúo acá en Villa Crespo, en Corrientes y Scalabrini Ortiz, más exactamente sobre Scalabrini Ortiz, al lado de una puerta roja que es el Partido Comunista, que todavía existe, y a partir de eso les digo que para hacer el taller de monstruología nos tenemos que convertir en monstruos. Entonces vemos los monstruos clásicos, las figuras de Drácula, el hombre lobo, la bruja, y empezamos a hacer. Ahí es donde yo me pongo la nariz, la peluca y la gorra. Lo hago en vivo, digamos. Vengo así como están ahora y me pongo las cosas. Y empezamos a hacer con polvos mágicos que sacamos de una bolsa mágica. Son polvos que compro en el 11, que siempre les digo, que a veces pueden fallar. Y empezamos a elegir 3 monstruos para hacer entre todos. Y ahí hacemos el sonido y el ruido del monstruo. Una vez que ya entramos en esta parte lúdica, ellos empiezan a hacer sus máscaras, como ven ahí en las fotos, que cada uno hace el monstruo que quiere. Y a ese monstruo, con varios elementos que tenemos ahí, ellos después siempre van a tener que poner un nombre, van a tener que escribir el miedo que tiene y el poder. A veces puede ser que agreguemos cosas como qué le gusta comer, con quién otro monstruo saldría, qué haría con esos otros monstruos. Depende también los casos, pero sí o sí siempre tiene que tener miedo, poder y nombre. Ahí estoy en la Feria del Libro del año pasado, ahora voy a estar el próximo domingo de nuevo haciendo el taller. Si quieren me preguntan después al final y le paso los datos de horario y eso. Bueno, eso es un taller de monstruología. Después ellos me comparten conmigo el monstruo de cada uno, lo vamos viendo y ahí terminamos. Pero, a ver, ahí sí pasa. ¿Por qué no me pasa? Ay, no está pasando, ¿no? No, pero te tarda un ratito. Ah, Sí. pará, ahí está. Pero el monstrólogo para mí nació mucho antes. Yo hace muchos años hice este dibujo que dice, aunque seas monocromático, tus sueños siempre serán de colores. Y para mí ahí había algo, ¿no? Que más allá de lo que tenemos, hay algo interno que tiene que ver con estos colores que son parte de nuestra construcción, por acción o por omisión, porque los dejemos salir o porque no. De acuerdo a lo que hagamos, también van a ser los caminos que transitemos. Y lo que hace el monstrólogo, con el tiempo yo me di cuenta, es extender la mano para invitar a jugar, a invitar a que ese monstruo que está del otro lado salga, que se deje expresar. Porque el monstruo es el miedo a mostrarnos vulnerables, es el miedo a arriesgarnos a salir de la normativa, de eso, de lo que tiene que ser. Digamos, hay una frase que a mí me gusta mucho que es del ridículo no se vuelve. Parece que se vuelve de todo lo demás. Sabemos que hay un montón de políticos que siempre vuelven, no pasa nada, pero del ridículo no se vuelve. Y yo digo, menos mal que no se vuelve del ridículo, porque una vez que lo pasaste, que lo transitaste, ya podés jugar de otra forma. Tenés otra libertad, hay otra creatividad. Y te empiezan a cuestionar menos cuando ven eso. Al principio te pueden decir cosas, pero ya después se acostumbran a eso que vos haces, te empiezan a cuestionar menos y vos podés expresarte más. En ese sentido, hay un poquito... y acá les muestro, bueno,
del ridículo no se vuelve. Yo hice clown durante 5 años y cada cosa que incorporo yo trato de llevarla a la vida real, digamos, no solo dejarla en un lugar. Entonces ahí me ven disfrazado como clown, pero puede estar en una pileta de natación, agarrar las cosas del lugar y hacer una princesa, o trabajar en una oficina, ponerme sombreros o lo que fuera, o dibujar, hacer un montón de dibujos y pegarlas por todas las paredes de la oficina, o regalarle dibujos a los compañeros a lo largo de las cosas que he hecho en la vida. Y lo que me ha dado la carrera un poco es empezar a poder darle un sustento teórico a esto que yo vivía. Yo empecé desde la teoría, desde la práctica y pasé a la teoría. Y ahí me enamoré obviamente de Winnicott, que dice, es en el juego y solo en el juego que el niño o el adulto, eso es importantísimo, dice, el niño o el adulto como individuos son capaces de ser creativos y de usar la totalidad de su personalidad. Y al ser creativo, el individuo se descubre a sí mismo. Miren la importancia que le está dando al juego y a la creatividad. Dice que a partir de eso es que realmente nos descubrimos. Después tenemos a Rodulfo, otro que también me encanta, dice, si prescindimos del jugar, ignoramos de cuánto y de nosotros mismos prescindimos. O sea, si no jugamos, hay un montón de cosas que estamos dejando de lado. Y cuando hablo de jugar en todas las etapas de la vida. A mí no me gusta cuando dicen de un adulto que juega con su niño interior. No, el adulto tiene que jugar como adulto, en la etapa que está transitando. Y así en cada etapa, la adolescencia, el adulto mayor y lo que sea, porque tiene que jugar en esa etapa que está transitando porque tiene otras herramientas. Y el último que es Nachmanovich, que es un violinista, que tiene un libro sobre creatividad que se llama Free Play, que se los recomiendo, y dice, no hay forma de hablar del proceso creativo sin mencionar su opuesto. Todo ese asunto pegajoso y resbaladizo de los atascamientos, esa intolerable sensación de estar trabado, de no tener nada que decir. No hay creatividad si no hay ese impedimento. Eso es lo que yo me di cuenta. La creatividad tiene que ver con resolver ese impedimento y lo que tenemos que hacer es buscar las herramientas que para cada uno serán distintas para poder resolverlo y expresarlo. Por eso él dice, tampoco podemos hablar de el proceso creativo, porque hay diferentes tipos de personalidad y los procesos creativos de uno no son los mismos que otros. A mí por eso no me gusta es aquel que te quiere vender cómo es la creatividad, que te dice que pensar fuera de la caja, o que se habla de los creativos publicitarios. O sea, para mí la creatividad tiene que ver con algo a resolver interno, algo que tiene que destrabarse. Una cosa son las excelentes ideas y otra cosa es la creatividad que te lleva a vos a otro plano. Porque es cuando uno está como inundado, como aturdido, ¿no? Que le cuesta descubrir algo y a partir de eso sale. Es la herramienta que tenemos para transformar la realidad que vivimos a partir del juego. Acá tienen, bueno, los libros que les decía, Drácula va al dentista, Cuidado bruja enojada, El hombre lobo versus la vacuna. Estos son la colección de libros de los monstruos y sus miedos. Que el primero que hice, yo lo que quería hacer era trabajar con los monstruos, porque siempre me encantaron, y trabajarlo de forma con el humor, que es otra de las herramientas que yo utilizo. Y para mí el humor es poner a alguien en una situación de desequilibrio. Entonces Drácula, yendo al dentista, con ese miedo que puede tener, porque sabemos que si Drácula pierde los colmillos, deja de ser Drácula, entonces sí o sí tiene que ir al dentista. Y ahí yo me di cuenta que estaba trabajando mis propios miedos. Yo en un momento me diagnosticaron con TOC, de ir y controlar las cosas y las obsesiones y las compulsiones. Después con la carrera yo me di cuenta que para mí es más un trastorno de ansiedad generalizado, porque cuando se fue el TOC quedó más esa preocupación exagerada por el trabajo, la familia, la dificultad, ¿no? Para controlar las preocupaciones, que yo no podía manejar el tiempo, estaba frustrado porque había algo que no podía expresar. Y ese miedo que tenemos siempre de sentirnos que estamos locos, ¿no? Que es lo primero. A partir de ahí, obviamente, empecé terapia. Acá tienen el monstruo miedo de la ansiedad, que puede ser terrorífico, pero si ven un poco, como que tiene un poco de cara de preocupación, ¿no? Con la mirada está diciendo, mirá, si no lo puedo agarrar, ¿qué va a pasar de mí? ¿Qué va a ser de mí? Hay un inglés que se llama Toby Allen, que él dibuja todos los trastornos en forma de monstruos y hace algo parecido.
Y estos son otro de los libros que tengo que tiene que ver con miedos de los chicos. Miedo a dejar el pañal, miedo a que llegue un hermano, miedo a la oscuridad, al dormir solo. Y lo que hace no es una bajada de línea de cómo resolverlo, sino que es a partir del juego y la creatividad de cosas que van sucediendo ahí, herramientas para transformarlo. Creo que eso es lo que tenemos, o sea, lo que cada uno tiene que hacer con los miedos que surgen, internos o de otros, es buscar qué herramientas me sirven para poder destrabarlos y expresarlos. A partir de todo eso, yo por una donación que hacemos a la Fundación Natalina Flexer, que trabaja con chicos con cáncer, llevo mis libros, yo ya venía siendo clown, no sé por qué, nunca lo entendí, pero me preguntaron si yo quería hacer un taller para trabajar los miedos de estos chicos a partir de los monstruos. Ahí es donde nace la monstruología, en ese lugar tan intenso y tan profundo con unos miedos tan claves. Y después de desarrollar la monstruología ahí, yo vi que esto lo podía llevar a un montón de lados, y es donde empiezo a trabajar en un montón de otros espacios. Me gusta trabajar con las mesas largas, como ven ahí. No hay plasticolas para todos, no hay tijeras para todos, no hay marcadores para todos. ¿Por qué? Porque el sentido es trabajar en comunidad, compartir las cosas. Y siempre digo, el que le hace falta un avirome, un marcador, una tijera, levanta la voz y lo reclama. Dice, me está faltando una tijera. Y el que está al lado tiene que escucharlo y pasarle la tijera cuando ya no la está usando. Ese es el sentido de comunidad. Obviamente en un momento tuvimos que frenar todo esto, ahora está volviendo, por suerte, post pandemia. Y lo llevé a lo que me encantaba también era cuando venían los abuelos y abuelas y hacían su propio monstruo. Y lo empecé a trabajar con adultos. Ahí es una foto que vende cuando estuvo en la Universidad de ITEL haciendo el monstruo de liderazgo. Por eso, como es un taller que se puede ir adaptando. Lo que pasó después en la Fundación Flexer, dejé de hacer estos talleres y ellos recibieron la invitación para ir a hacer juegos en la sala de quimioterapia del Hospital Gutiérrez. Mientras los chicos hacían tratamiento, que estaban conectados a la vía, y sus familias. Y ahí yo descubrí que se puede jugar en cualquier lado y en cualquier situación, y se puede sonreír y reír en cualquier lado y en cualquier situación. Soy padre y ahí iba a acompañar, y los padres jugaban con nosotros, jugábamos al diálogo con mímica, jugábamos a preguntas y respuestas, hacíamos juegos de a uno, hacíamos juegos colectivos, y era el sentido de acompañarnos, el sentido de mirar al otro con los ojos abiertos, ¿no? De darle ese valor solamente por existir, por estar todos en el mismo plano, compartiendo el mismo momento, porque la vida es complicada, es un espacio difícil de transitar, y más en ese lugar. Y ahí es donde sale, bueno, estos son unos monstruos que hice en pandemia, perdón, con cosas de mi casa que me sirvieron también mucho para sobrevivir. Para mí la creatividad me ha servido para sobrevivir. Y ahí es donde sale la frase, ser la felicidad de alguien más. Porque esto es rotativo, circular. Si vos te preocupás solo por tu felicidad, puede ser que la logres, puede ser que no. Si cada uno de nosotros nos preocupamos por la felicidad del otro, vamos a ir logrando siempre, y te va a tocar a vos en algún momento, porque es cíclico, porque vas a hacer la felicidad de este, de aquel, del de más allá, y ese que lo hace también con otros, y en algún momento te va a llegar, porque no hay otra forma. La naturaleza del ser humano es vivir en comunidad, no lo veo de otra manera. Y ahí es donde yo digo que más que transformar la realidad, empecé a pensar diferente, que es sobre todo trabajando con los chicos que tenían que hacer quimioterapia, no podíamos negar lo que sucedía. Entonces es transformar junto a la realidad, entrar en esa realidad y ir modificando en el contexto, ese entrar y salir, ese entrecruzamiento. Y es donde aparece Pavlovsky, con esto que para mí es el texto que resume todo y que a mí me encanta, que dice, no se puede jugar a medias. Si se juega a fondo. Para jugar hay que apasionarse. Para apasionarse hay que salir del mundo de lo concreto. Salir del mundo de lo concreto es introducirse en el mundo de la locura. Del mundo de la locura hay que aprender a entrar y salir. Sin introducirse en la locura no hay creatividad.
sin creatividad uno se burocratiza, se torna hombre concreto, repite palabras de otro. Entonces, concreto y locura. Últimamente ya me estoy cuestionando qué es lo concreto y qué es la locura, porque me parece que estamos viviendo más en la locura y hay que por ahí meterse más en lo concreto, pero es ida y vuelta, que es encontrar el propio juego, la propia creatividad y darle lugar a cada monstruo. Yo manejo mucho la filosofía de Monster Inc. Si no vieron la película, la 1, la 2 no. La 1 la pueden ver, es fabulosa, no le quiero contar para no spoilear, pero es fabulosa. Es el respeto a cada monstruo, ¿no? De uno y de los otros, no inhibir ese crecimiento, no boicotearlo, no frenarlo, sino permitir que las vidas sean dignas de ser vividas. En su máxima expresión, la máxima expresión que logremos. Tampoco, pero la máxima expresión que logremos. Y para finalizar, bueno, es darle muchas gracias por jugar conmigo. Yo creo que cada encuentro es un momento lúdico. A mí la monstruología me ha abierto un montón de puertas y he llegado a un montón de lugares que tiene que ver con la pasión, con poner el corazón en cada cosa que uno hace. Ahí les dejo mi Instagram, por si me quieren buscar, por si quieren ver el tema de los libros, por si quieren ver me gusta también mucho escribir, ahora estoy escribiendo textos que se llaman Lo monstruoso de vivir, que ya voy 3 y voy haciendo pequeños textos. Y nada, esto como la Feria del Libro, que voy hasta el domingo a las 3 de la tarde, ya subiré el flyer cuando me lo pasen. Y también pueden ver que ahora también vengo trabajando con una fundación que lo que hacemos es libros de actividades lúdicas, transdisciplinarias, accesibles y regenerativas para primaria y secundaria, que es con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que también escribo a partir de eso para utilizar el juego en lo que tiene que ver educación, que es otro de los mundos que me apasiona, al igual que la psicología. Es la idea de crear nuevas generaciones como agentes de cambio. Y por último, que creo que estoy dentro de los 15 minutos, les recomiendo también en ese sentido de educación, es este libro que se llama El Elemento, es decir, Ken Robinson, que es un educador, falleció hace poco. Sus charlas son increíbles, son graciosas, son divertidas y nos ofrece un montón de material donde habla descubrir el elemento de cada uno, sobre todo en los colegios, de no inundar solo con matemática, con lengua, con las ciencias naturales, sino que buscar el arte, buscar el deporte, buscar otras expresiones. Y por eso lo lindo de trabajar de forma transdisciplinaria para que se puedan abarcar otras expresiones y cada chico pueda encontrar su lugar. Porque yo sé que a mí me costó mucho y por eso es como algo que yo, como un mandato, si quieren, que tuviera, que es ayudar a los otros a poder también encontrar sus colores. Así que eso ha sido todo y muchísimas gracias. Bueno, gracias Sebastián por el manejo del tiempo, de la creatividad, del humor. Un honor coordinar. Para los que entraron un poco más tarde, les comento que la organización de la mesa la decidimos con un micrófono abierto, los demás están todos participando en el chat, hay mucho para hablar. El micrófono abierto era para Fabián Actis, que trabajó en un trabajo libre en la escuela hace 2 semanas, también sobre el destino de los monstruos, así que cuando vos quieras pedir la palabra, Fabi, que va a ser breve, pero con esa profundidad que te caracteriza y el trabajo que hiciste, nos avisás y creo que Norberto va a poder abrir el micrófono y yo también. Voy a leer para los dos algunos comentarios y siguiéndote, Sebas, pensaba en esto que decías, que lo plantea Freud, pero que Winnicott eleva la apuesta en otro lado, digamos, por fuera de la sublimación, que cuando Freud dice que lo opuesto del humor no es la seriedad, es la realidad, y me parece que ambos nos han hecho partícipes de cómo poder hacer algo con la realidad que nunca es sencilla. Cintia Chantril le dice a Verónica, genial tu relato, Vero, poder hablar de los monstruos con tanta familiaridad
habla de la agilidad y experiencia que tenés para exorcizarlos en la clínica. Muchas gracias. Queríamos saber después, Vero, si querés comentar algo sobre esto. Quería conocer tu reflexión, te pregunta Graciela Coan, a Verónica, porque habló primero, sobre el monstruo interno que desde niño nos habita y que el análisis logra hacerlo salir de la, comillas, cueva. Abel Sanoto le dice a Sebas, tu lectura de lo ridículo, entre comillas, no como un estado que nos avergüenza y nos recluye, sino como precisamente un puente para incluirnos, ¿no? Creo que se refiere a este lugar que vos planteabas, que no hay vuelta del ridículo, ¿no? Y leo una más y pasamos a la mesa, porque me parece que están justamente entrelazadas. María Casariego les agradece y les pregunta qué relación hay, si la hay, entre lo que planteó Bettelheim con el cuento de hadas y la idea de monstruos. ¿Qué cambia y qué permanece en los miedos de los niños actuales? Y para pasarles la palabra, agregaría algo que estuvimos hablando con Fabián en la mesa, cómo trajo Verónica esta memoria del bosque como el lugar de las transformaciones, ¿no? Blancanieves está en el bosque, Caperucita está en el bosque, Hansel y Gretel, que me había olvidado el otro día, ¿no? Como este lugar donde se producen las transformaciones, también para los monstruos. Bueno, Vero, ¿querés empezar vos? Ahí está. Bueno, quería primero comentar otra cosa en relación al ridículo. Sé que hay una novela de Amelino Tom que se llama La nostalgia feliz, y ella en un momento dice, como el ridículo no es mortal, me estaban invitando, había vuelto a visitar un jardín de infantes en Japón donde ella había vivido, y le invitan a abordar, ella escritora célebre de muchos años, no podía ni enhebrar una aguja, y dice esta frase que a mí me pareció divina, ¿no? El ridículo no es mortal, así que, ¿por qué no? ¿No? Eso me resultó interesante. Bueno, voy a juntar las hadas y los monstruos, después Sebastián nos contará de sus monstruos, ¿no? En particular. Uno, digamos, desde el psicoanálisis de niños, una de las cosas que yo podría decir es que las hadas y los monstruos forman parte del mismo escenario, es decir, cuanto más monstruoso y temido es el monstruo, más super mágica tiene que ser el hada, digamos, ¿no? En el juego de ese tipo de sueños, cuentos o juegos, ¿no es cierto?, que hace un chico. Además, nosotros decimos, bueno, mostrame qué maravillosa que es tu hada, y en base a eso me voy a imaginar cuántos dientes tiene el monstruo, digamos así, ¿no? Esto podría ser una de las cuestiones, ¿no? Ahora, en relación a la actualidad, a mí me da la impresión, creo que de todas maneras, el hada a lo mejor es un personaje más prototípico, mientras que el monstruo, por lo menos en la actualidad, se presta como a muchas más construcciones, ¿no? Como que esto que decía Sebastián, ¿no? Que puedes hacer muchos monstruos distintos, aparte lo tenemos a Shrek, ¿no es cierto?, últimamente, que es un ogrito simpático, ¿no? Y demás, ¿no? Yo creo que eso cambió. Pero por otro lado, a mí me da la impresión que en, qué sé yo, la última década, en los últimos 15 años, no podría decir justo el tiempo, que hay algo del orden de lo siniestro que fue escalando, ¿no? Yo, si lo pusiese en una línea de tiempo, diría, y llegado a niños chicos, Freddy Krueger, La Llamada, la película La Llamada, en versión japonesa y americana, y Momo. Me parece que fueron, así en los últimos años, los tres monstruos así como más inquietantes, ¿no? Después también tenemos a los zombies, que es todo un tema, ¿no? Había un juego hace un tiempo que era zombies versus plantas, que era como más divertido, ¿no? Desde ese punto de vista, pero digamos que hay mucho de esto, mucha producción de esta, ahora con Netflix, etcétera, etcétera, y también hay chicos, más bien chicos, que con todos los juegos de la Play y demás, también están dialogando con una
cierta cantidad de seres bastante más siniestros, ¿no? En ese sentido. Bueno, me gustaría, no sé, como le pasamos la palabra a ellos y después digo algo del monstruo interior, de eso que dijo Y lo Graciela escuchamos a Cohen, después Sebas y hablamos. después Sí, lo estoy invitando a Fabi si bien. quiere hablar, y hay un montón de participación. Sebastián. Bien. Yo lo de las hadas más, por ahí lo relaciono con lo de cuentos de hadas, que de hecho hasta con el texto, em, que yo tengo libros también donde reformulo los cuentos clásicos de Los Tres Chanchitos, de Blancanieves, y me parece que es muy similar el tema de los monstruos y los cuentos de hadas por la posibilidad de transformación que nos dan. Uno se puede meter ahí y puede modificarlo. Esto que hablaba antes, que es reacomodar la realidad también un poco, porque uno se siente seguro en un lugar donde sabe que lo puede hacer. Después es más difícil en lo cotidiano, pero que los chicos lo hacen tan bien. Yo cuando doy los talleres, yo me presento y enseguida los chicos entran en el juego. No hace falta como establecer mucho más, generalmente, ¿no? Y de última me pueden decir, no, vos no estudiaste monstruología o lo que fuera, pero ya es parte del juego. Siempre cuando doy los talleres con adultos es más difícil porque el adulto lo tenés que convencer que va a estar en un lugar seguro, que no le va a pasar nada. Esto del ridículo que hablábamos, el jugar y de hacer morisquetas y de dejarse llevar. Entonces, tenés que darle un lugar de confianza eh, para que pueda soltarse a hacer sus cosas. Entonces, desde ahí me parece que la fantasía ya nos habilita un montón de cosas que por ahí la realidad nos dificulta un poco más. Y sobre el actual, me parece que cambió mucho la concepción de monstruos, obviamente desde Monster Inc. para acá, como veníamos diciendo, que eso habilita un montón de cosas, porque antes cuando yo chico era el monstruo de la bolsa, y era siempre lo malo, lo negativo, y me parece que el ser humano inventa en un momento el monstruo por el miedo mismo a lo que puede hacer el ser humano. Y después nos dimos cuenta, cada vez más, que tenemos que hacernos cargo. Decirle a un ser humano que es un monstruo por las cosas que hace es negar esa humanidad que hay también en él y empezar a hacernos cargo de esa humanidad. ¿Qué humanidad es la que queremos y cómo la queremos trabajar? Eh, y entonces me parece que los chicos están teniendo otras posibilidades en el sentido de que el juego está más abierto. Hay más posibilidades de transformar. Y ellos también con los juegos de la Play y de la computadora, siempre digo, o la tablet, es, ¿para qué lo usás? La tecnología no es mala, como ahora la inteligencia artificial. El tema, ¿para qué lo vas a usar? Esa es la diferencia, esa es la clave. Si vos lo vas a usar para producir, van a estar produciendo en el juego, porque hoy pueden hacer, hasta pueden programar los chicos con diferentes aplicaciones que hay, y están produciendo algo. Y eso también, no me quiero meter mucho en lo de subjetividad, pero están produciendo subjetividad. Están armando algo que van a poder seguir desarrollando a lo largo de toda su vida. Y yo creo que si acompañamos eso, van a haber humanos que van a seguir jugando a lo largo de su vida y van a tener esta herramienta para poder, para poder sortear las diferentes cosas. Y justo leí un comentario que me decía por qué creo que estamos inmersos en una locura. Me parece que negamos la pandemia todo el tiempo. Y Cintia Chantril te preguntaba por qué hablabas de la... La negamos. Es como si no hubiera existido, ¿no? En cierto punto. Más ahora que la OMS ya dijo que no hay más pandemia, ya está. Y nos ha pasado tantas cosas, hemos vivido tantas cosas y nos han quedado tantas marcas que si nosotros no producimos algo con esas marcas, como eso que yo les mostraba a los monstruos que hacía en mi casa para no volverme loco, si no producimos algo con esas marcas, en algún momento nos van a inundar.
En la calle se ve la agresividad que hay, la violencia que hay, la falta de comunidad que hay. Por eso digo, tenemos que aceptar lo que pasó, como esto que hablaba también con los chicos que estaban en tratamiento, ellos aceptaban lo que pasaba y buscaban qué cosas hacer a partir de eso. Y nosotros tenemos que buscar qué cosas hacer a partir de que nos pasó. No negarlo, porque nos va a inundar. Y uno sabe, como le decía, del trastorno de ansiedad generalizada, uno sabe lo que algo te inunde y no te deje hacer cosas. Y Así si es. esto es a un nivel global, más complejo aún. Gracias. Me parece que tanto estas reuniones que abrimos a las artes, ¿no? Y no a las letras, y el ciclo científico, esta institución cumple 60 años este año, y el Congreso trabajan sobre esto, ¿no? Como memorizar, historizar y ver las representaciones de la actualidad. Fabi, ¿vas a hablar? Sí, sí, Te estoy sí, esperando. con gusto, pero estoy disfrutando de todas las presentaciones, de todos los Va a comentarios. ser breve, va a ser breve, pues hay mucha, pero queremos Sí, escucharte. pero pensaba sobre agradecer a Verónica, a Sebastián, a vos, Alicia, este espacio y a todo el grupo, ¿no? Dialogando con las artes. Y me parece que este es nuestro bosque, ¿no? Este espacio, la escuela en general, y este espacio son nuestro bosque. ¿En qué sentido? La transformación que veníamos hablando, ¿no? Un espacio de, de- de interioridad, ¿no? Me refiero un poco al libro que nombraba Verónica y Alicia, de Maurice Sendak, que se llama Donde viven los monstruos, y que alguna traducción, la traducción, digamos, diferente podría ser en inglés, allí donde está lo salvaje, ¿no? Y ahí la traducción juega su papel en esto de los equívocos, etc., ¿no? Pero bueno, me parece que me quedé pensando que, aparte de dónde viven, nos podemos preguntar ¿cuándo aparecen los monstruos? ¿Qué contexto tiene que haber para que aparezcan los monstruos? Con los que trabaja Sebastián, con los que trabaja Verónica en los cuentos. Y me parece que el contexto puede ser el momento en que existe una, psicoanalíticamente descrita, una frustración, ¿no? Algo doloroso, que se encuentra con una potencialidad creativa, ¿no? Y ahí puede aparecer un bosque, porque si no, ante una situación muy dolorosa y que no existe, si no existe la potencialidad creativa, no aparece ese bosque donde después van a aparecer los monstruos y va a poder dialogar con los monstruos, intercambiar, o preguntarles, como decía Norberto la vez pasada en la presentación, de que sucede en la película Monster Inc., preguntarle, en vez de tenerles miedo, como tenían todos los chicos a los monstruos, que ese miedo era el alimento de los monstruos, una nena le pregunta o le dice, qué lindo gatito. Es una forma de preguntar, ¿no serías un gatito vos? O sea, cuando aparece la pregunta, cuando aparece esa cierta fortaleza, aparece la creatividad, aparece la irreverencia, aparece el uso del cual habla Winnicott y habla Giorgio Agamben en su libro Infancia e Historia, donde dice que hay que devolver el uso humano a lo sagrado. Cuando aparece eso, se abre el bosque. Y en el bosque está potencialmente el diálogo con los monstruos. Así es. Bueno, gracias. Voy a leer gracias, Fabi. De nada. Y también Me por encanta. retomar el bosque, y que la escuela es como un bosque. Y sí. Graciela Coam dice, admirable, después que leíste y hablaste, que le hablaste, Sebastián. Admirable, Sebastián, ¿podrías ampliar el nexo que propones entre humor y convivir con los monstruos internos y por qué no los externos? Y también cómo llegaste a la fundación. Graciela Makotinsky agradece a los organizadores de la mesa, dice, y una maravilla por pensar la clínica de niños, adolescentes y adultos de todas las edades,
tanto monstruos de adentro, el cuerpo que se va transformando en monstruo y los monstruos sociales para reflexionarlos. Cynthia Chantil vuelve y dice, ambos hablan de niños con enfermedades físicas, algo que me resulta muy difícil a veces en la clínica. ¿Consideran que la empatía por los monstruos nos permite elaborar la enfermedad orgánica, disminuyendo sus efectos y mejorando la calidad de vida? Una más. Hay más de una más, pero voy por una más. Gabriel Federico. Excelentes presentaciones. Sumando a lo que dijo Verónica, creo que en la pandemia Lo Siniestro desplegó un escenario donde el monstruo de la muerte dio vida a muchos otros monstruos que hubo que domar de muchas maneras diferentes. Ahí es donde el arte ataca, como decía Spinetta, y les agradece. Bueno, les paso la palabra y así hay tiempo después para otra vuelta. ¿Vero? No sé, me querés, Sebastián, empezar, así nos vamos como turnando. Dale. Uno era... Ay, ahora ya no me voy olvidando. ¿Cómo se puede hacer para la fundación? Entran en la página web de la Fundación Flexer. Si quieren ser voluntarios, cargan los datos y los llaman. Es así. Creo que en estos momentos siempre necesitan voluntarios y ahora que se van abriendo las actividades cada vez más. El tema del humor, bueno, como verá por mi apellido, soy judío, ¿no? Entonces, para nosotros el humor es parte de la religión, o sea, no sé cómo explicar, vivimos todo el tiempo con el humor, ha sido nuestra forma también de atravesar las distintas circunstancias a lo largo de toda nuestra historia. Y cuando digo que a mí la creatividad me salvó, es el humor también, es la creatividad entre el juego y el humor, porque el humor lo que te permite, a ver, yo siempre hago esta diferencia entre el chiste y el humor. Hoy que se dice, che, se puede hacer humor con cualquier cosa, hay dos cosas diferentes. El chiste generalmente va a apuntar al efecto, y el efecto generalmente es agresión. Vamos a decir algo contra otro para que se rían todos. En cambio, el humor produce algo, muestra algo distinto desde otro lado para que vos lo entiendas, esté más cerca tuyo y puedas darte cuenta de lo que hace. Como la película Jojo Rabbit, no sé si la vieron, véanla, que habla sobre Hitler y habla, que es el personaje imaginario de uno de los chicos, y ahí habla sobre el humor, y te van volviendo para que vos entiendas qué es lo que pasaba con ese pueblo alemán en ese momento, pero a partir del humor, que es algo que no te choca, no te pone a la defensiva, entonces te sirve para incorporar. Y cuando vos necesitas transformar tus monstruos internos, necesitas no ir al contraste, porque sabemos que el contraste en esa pelea lo que hace generalmente es aumentarlo más. Entonces necesitas enfrentarlo desde otro lado, poder exteriorizarlo para ver de qué manera convivir, porque uno convive con eso. Con la ansiedad uno tiene que convivir, no la puede eliminar. Es algo que aprendí con el tiempo y es así. Y no me acuerdo, había otra, o que no me acuerdo ahora si había otra pregunta o no. Alicia. Está Está muteada, muy, Alicia. Desmuteate. esa es otra gran frase que descubrimos con la pandemia. Si estás ahí, hace ruido. No, la pregunta era, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí. Bueno, estaba la de la fundación, después Nora Casineri que dice que se tiene que ir y te agradece que la acompañar, transformar la comunidad. Muchas gracias, Sebastián, muy interesante lo que haces sobre la transformación de la posición. Graciela Makotinski vuelve sobre los monstruos, si querés decir algo, Sebas, en los adolescentes, en los adultos, en el cuerpo, en los externos, en los internos. Sí, a ver, el monstruo, como dije, yo no lo veo como algo negativo ni algo terrorífico, sino todo lo contrario. Creo que
esos colores, esa esencia que tenemos, y nos va acompañando a lo largo de toda la vida. Obviamente que no es lo mismo cuando somos chicos que cuando somos adolescentes, que cuando somos adultos. Y lo que uno tiene que tratar de hacer es cada vez más ir dejándole ese espacio, que vaya ganando ese espacio, porque sobre todo cuando crecemos tenemos más herramientas. Y es esto lo que entraba de lo que decía, de entrar y salir. Uno no puede estar todo el tiempo con el monstruo a flor de piel, porque hay veces que tenés que hacer otras cosas, tenés que convivir con otros, tenés que ir, no sé, al supermercado o al médico. Aunque a veces yo en el supermercado hay música y me pongo a bailar y eso mis hijos me retan un poco. Pero más o menos tenés que ir esto de entrar y salir, un poco y un poco. Cada vez más yo creo que si uno a medida que va dejando salir ese monstruo, le va dando el gusto, se va enamorando, va viendo que lo hace feliz y lo va dejando cada vez eh, esparcirse más. Pero también cuando queremos que el otro muestre su monstruo, eh, tenemos que hacer nuestro trabajo interno. Porque si nosotros le decimos, es como cuando vamos a jugar. Si yo le digo, yo soy el primero que en los talleres de monstruología tengo que jugar. Pues si yo le digo a los chicos jueguen y yo no lo hago, me van a decir, ¿por qué? Y vos, ¿cuál Claro. es? ¿Por qué yo tengo que jugar y vos no? Entonces, si vamos a ayudar a destrabar esos monstruos internos, tenemos que hacer el trabajo también interno. ¿No? Lo que habla, bueno, mucho del self, del terapeuta y todo eso. ¿Te acordás de la pregunta sobre el tema de la muerte, el odio y la pandemia que te hizo Federico Gabriel? ¿Sí? ¿A mí? Sí, a los dos, pero tomó algo de lo tuyo, dijo, creo que en la pandemia lo Ah, siniestro desplegó un escenario sí, donde... bueno, eso, ¿no? Creo a ver, yo cuando empezó la pandemia, creo que nos pasó a muchos, dije, bueno, como estamos tan en contacto con la muerte, si lo usamos bien, esto nos va a transformar, porque creo que la muerte lo que hace es dar significación a la vida, no es como algo que corta. Me parece que le da significado a lo que has hecho para que después continúe en los que quedan. Y digo, bueno, vamos a salir transformados, vamos a mirarnos de otra manera, nos vamos a querer más. Y fue todo lo contrario. Todo lo contrario. Creo que es como diciendo, si me voy a morir mañana, entonces yo tengo que ser primero en todo. Si tengo que cruzar en rojo, cruzo en rojo. Si tengo que soy peatón y quiero avanzar cuando están pasando todos los, pauso, porque me voy a morir mañana. Y esa urgencia me parece que está muy latente y no la estamos trabajando. Muy bien. Bueno, Vero, vamos. Ahí está, estamos. Desmuteate que Ahí está está. como conmigo. Sí, me había olvidado La Llorona, que es otro de los monstruos, así que no es un monstruo exactamente, pero de los que vienen a visitarnos al consultorio, ¿no? La Llorona también, estos últimos años estuvo así como a full, ¿no? Nosotros, digamos, en el psicoanálisis tenemos que pensar a veces que, digamos, si uno de los monstruos interiores podría llamarse el super yo, pareciera que antes que salga de la cueva hay que buscar alguna manera de amansarlo, porque si no el humor no es posible, ¿cierto? Nosotros sabemos que el humor forma parte de una cierta flexibilidad o abuenamiento, entre comillas, ¿no? O aflojamiento de las riendas superyoicas, ¿no? Estrictas o muy atemorizantes, ¿no? Con lo cual, bueno, a veces tenemos que ir desarrollando ese trabajo, ¿no? De ese equilibrio, ¿no? Entre la monstruosidad. Los monstruos, quizás desde el punto de vista de la metapsicología, si se quiere, ¿no? Pueden tener como distintas caras, ¿no? A veces nosotros vemos pacientitos que se asustan más del ello, otros se asustan más del superyo y otros de la realidad, ¿no? Como encarnaciones como básicas, ¿no es cierto? Y con eso, bueno, cada uno construye, ¿no? Yo pensaba, ¿no es cierto?, hablando de las transformaciones, como yo trabajo con Bion, básicamente,
¿no? Bion tiene una teoría de las transformaciones, ¿no? Y piensa que cada uno de una situación emocional básica, ¿no? Inaprensible, muy singular de cada uno, produce transformaciones. Y esas transformaciones que se publican primero internamente y después externamente, si uno quiere, están atravesadas por invariantes. Las invariantes son ligadas al sistema de creencias de cada uno, a la historia, a las disposiciones personales y demás, que permiten algunas transformaciones más creativas y otras menos, ¿no es cierto? Pero que eso es lo que hace también a la singularidad, no solo de la construcción de monstruos, sino de tramitaciones de experiencias en términos generales, ¿no es cierto? Que son importantes, ¿no? Desde ese punto de vista. Y a veces yo, esta pacientita de los cuentos de terror, una vez me tocó ir al hospital, ¿no? Con ella a verla, porque estaba internada, y ella decide ir a acompañarme hasta el ascensor. Y cuando me va a acompañar hasta el ascensor, pasa una camilla con un muerto en una bolsa negra, ¿no? Y esos son momentos como muy difíciles también, ¿no? De transformar en algo más, ¿no? Por lo menos en ese momento nos miramos y no hubo palabras, ¿no? Para eso, ¿no? En ese momento, ¿no? Hay situaciones que son complejas, ¿no? De encontrarles una transformación en ese momento mismo. Como nos quedan 10 minutos y hay muchísimas felicitaciones y preguntas, voy a juntar la pregunta de Norberto y la de Jorge Cantís, Graciela Macotín, que volvió a felicitar. Alejandro Rosas, quiero también traer lo tuyo. Sebastián te pregunta, Alejandro Rosas, ¿cuál es tu apreciación con respecto al cine de terror y su posible articulación con la teoría psicoanalítica? Jorge Cantís dice, muy interesante, Verónica y Sebastián, en la clínica de niños y adolescentes con discapacidad, lo monstruoso opera como un proceso identificatorio y colabora para las inclusiones escolares y sociales. A ver, Norberto, ¿dónde te encuentro? Acá está. Dice Norberto Lloves, en el cuento de Shrek, el hada madrina es la verdadera monstruo. Puntos suspensivos. Interesante pensar sobre esos monstruos que pueden venir vestidos de hadas buenas. Y pone por Graciela Macotín que agrega, muy interesante, Sebastián, llevar del ideal de las hadas a ver las monstruosidades que habitan en ellas, llevar la reflexión y la creatividad a amigarse con las monstruosidades propias. Sí les voy a pedir que comenten ustedes sobre estas participaciones también muy interesantes y después voy a hablar del futuro. No sé Creo si que querés decir de las pelis de terror, Sebastián, que por ahí está bueno. de las pelis de terror. Bueno, primero, no Te me pregunta gustan las Alejandro. películas ¿Sí? de terror. No me gustan. A mí Pero, tampoco. ¿por qué? Porque es, en general, a ver, me gusta Hitchcock, pero porque sabía manejar, que tiene que ver más con suspenso, pero sabía manejar. Las películas de terror, en general, son que te quieren hacer saltar, te quieren asustar, es solo provocar. No le veo sentido más allá de que después tengo pesadillas con eso y no me gusta, entonces no las quiero. Ya de la teoría psicoanalítica no, me parece que necesitamos un poco más por ahí de tiempo para desarrollarlo en las películas de terror. Sí puedo diferenciar esto, que una cosa es una construcción donde a vos te da miedo, porque te puede dar miedo algo muy sencillo y muy cotidiano, pero desarrollado y construido de una manera. Y otra cosa es generar el efecto. Es como el humor y el chiste. Si uno quiere construir, tiene que armar un contexto. Sin contexto no hay producción posible. Muy bien. Eso. Y una cosa que quiero agregar, que la estoy viendo ahí y la voy a saludar a Silvina Ferreira,
Dos Santos, que fue profesora mía en clínica de niños, que he usado también algunos autores, espero no haberla dejado mal parada. Una gran profesora. Gracias. Ahí no quiero dejar afuera tampoco a una colega de Mendoza que pregunta por tus talleres. Quería decirles que Sebastián generosamente dio su Instagram y además mostró cómo trabajan los talleres, así que pueden volver a conectarse. No sé si lo querés volver a nombrar el Instagram. El Instagram es @sebabure, porque si no el apellido era muy largo. Es Seba de Sebastián y Bure, hasta ahí con B larga, UR. Gracias. Vero, vamos llevando la cuesta. Sí, sí. Yo brevísimo nada más. Vuelvo al tema de las pandemias, que no dije nada, digamos. Lo que pasó para mí, ¿no? Por lo menos en mi consultorio mucho, para mí los más afectados fueron los niños chiquitos, y los adolescentes medianos. Me parece que, por lo menos de lo que a mí me llegaron, fueron los más afectados. Y una cosa que hubo que hacer bastante con los jardines es, digamos, que la expectativa era que un chico de 4 años, que había hecho salita de 2, por ahí de 3 en pandemia, se adaptara a los parámetros de una sala de 4 como sin pandemia, o de un preescolar como sin pandemia. Hubo que hacer mucho trabajo para explicar que los niños les atrasaba un poquito el relojito, ¿no es cierto? Y que no había que patologizar tanto un chico bueno, que había estado en su casa nada más y que no estaba como en la sala de 4 pre-pandemia, digamos. Eso es uno de los trabajos, ¿no? Totalmente. Bueno, nada, no importa, después otro día hablamos de los adolescentes, parece. Bueno, gracias. Sí, además hoy ambos coincidieron y varios coincidimos acá en que no termina la pandemia, ¿no? Como es cierto, las franjas etarias muy sufrientes y con muchos efectos. Bueno, desde el lugar que me toca les agradezco profundamente a ustedes, los panelistas, Fabi, que te aceptaras el micrófono abierto, a todos los participantes que colaboraron tanto en el intercambio, la profundidad. Bueno, y Verónica y yo vamos a anunciar entonces como coordinadoras la mesa del 13 de junio, que se llama, acá la tengo, el arte y la construcción simbólica. Seguimos con la creatividad, con la construcción simbólica. Es el martes 13 de junio, y nuestros panelistas son Bárbara Goldstein Casariego, docente de teatro, actriz y directora, y Natán Soni, psicoanalista de la EAPG, que bueno, tiene cierto recorrido intenso sobre el teatro. Es un teatro muy particular el que se va a trabajar, que ya lo hemos visto en el Congreso. Así que bueno, si Norberto me deja, abrimos los micrófonos. Buenas noches para todos y aplaudimos. Y gracias nuevamente, fue un placer. Ya pueden activar sus micrófonos todos. Muchas gracias, buenísimo. Muchas todo. Gracias. Muchas gracias. Muchas Muy gracias. lindo. Muchas gracias. Hermoso. Muchas gracias. Qué lindo. ¿No te puedes poner de pie así vemos todo tu outfit ahí? No, es que es esta parte nada más. No tengo la parte. Igual tengo Perdón. pantalones, no se preocupen. Pero solo esta parte. Ok. Tengo No vas a otra, creer que tengo va a ser la gorras. última vez que te invitamos, Ay, sí, va a ser la ponete. última Ay, vez qué que linda. Ah. Es un Estas trono. Ah, son mira qué lindo. una gorra y otra que con dibujos míos. Ay, qué buena Bueno, esa. qué bueno. Bueno. No, vamos bueno. deteniendo la grabación, ¿sí? Así. Muchas gracias. Wow, gracias. Gracias.